de utilidad de blockchain y tecnologías cuánticas y aplicabilidad en Latinoamérica y Caribe. Marcos es Technical Leader y coordinador de Latinoamérica y Caribe de la Alianza Global para el Desarrollo de Blockchain. Marcos, tu micrófono, tu pantalla y tu conferencia. Perfecto. Bueno, en primer lugar, confirmadme por favor que se me oye y se me ve bien. Sí. Perfecto. Muy bien, pues ahora voy a compartir entonces el PowerPoint. Es un verdadero privilegio y un honor participar en el CAIS 2020. Pues muchas gracias a todos los organizadores y gracias también a las personas que estarán escuchando esta presentación, tanto en directo como más adelante. Estaré encantado después de la presentación de responder cualquier duda y pues como comentaba ahora con Alejandro, si después vía email también tienen dudas más adelante, pues con mucho gusto las responderé. Para introducirme a mí mismo, pues mi nombre es Marcos Allende López, estoy basado en Washington, D.C., donde trabajo como especialista en tecnologías emergentes en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo soy físico cuántico de formación y, bueno, en el BID las áreas que lidero desde el Departamento de Tecnología son blockchain, tecnologías cuánticas e identidad digital autosoberana. Y además, pues, soy el líder y coordinador técnico de LACchain, que es la Alianza Global para el Desarrollo del Ecosistema Blockchain en América Latina y el Caribe, que pues es una alianza global liderada por el BitLab y que es pues lo que estoy representando hoy aquí. Entonces, pues nada, básicamente divido la presentación en dos partes porque es un poco ambicioso en 20 minutos contar blockchain aplicado a salud y digamos, y tecnologías cuánticas aplicadas a salud, pero vamos a intentarlo. Básicamente lo que voy a intentar hacer es una introducción un poco quirúrgica de ambas tecnologías y luego nos vamos rápidamente al impacto. Así que sin más dilación, pues empecemos por blockchain, ¿no? ¿Qué es blockchain? Bueno, pues una blockchain no es otra cosa que una red descentralizada de computadoras que están conectadas entre ellas, manteniendo una copia común e inmutable de información con unas reglas preestablecidas sobre la escritura en ese registro, ¿no? Es decir, básicamente es como cuando tenemos todos una hoja de Excel en línea compartida, que yo puedo ver la copia desde mi computadora y todos ustedes pueden verla desde su computadora, pues es algo similar, pero en vez de un Excel es otro tipo de registro, otro tipo de base de datos que tenemos en nuestra computadora y que tiene unas reglas para introducir información. Para empezar, la información una vez que se introduce no se puede borrar. Es como si fuese una hoja de Excel en la que escribimos en nuevas columnas o nuevas líneas, pero no se puede modificar las anteriores. Y tiene unas reglas para poder añadir información. Es decir, hay lo que se llama el protocolo de consenso, luego también hay reglas dependiendo de cada contrato inteligente, cada caso de uso, que definen quién puede añadir información, quién puede validarla, etcétera. Entonces, al fin de cuentas, es un conjunto de computadoras conectadas que mantienen un registro de información con unas reglas para ver quién la puede meter y que nadie la puede modificar o editar. Sí se pueden hacer enmiendas, es decir, yo puedo decir la información anterior ahora se corrige, pero no puedo borrar la información que está en el registro. Y a partir de ahí, pues se puede montar todo tipo de casos de uso para todo tipo de sectores, ¿no? Cronológicamente, muy rápido, blockchain nace con un paper en el 91 que se explica cómo hacer este tipo de cadenas digitales o electrónicas con criptografía. En 2008 nace Bitcoin, que es un poco lo que toda la gente conoce primero a través de blockchain, que es esta primera criptomoneda que usa la tecnología, y eso da lugar a cientos de otras criptomonedas que digamos, construyen redes que están basadas en dar lugar a lo que es la tecnología en sí misma, dar redes blockchain que están basadas en dar lugar a la criptomoneda en sí misma. A partir de 2013-2015, más allá de redes de criptomoneda, nace el concepto de contratos inteligentes que permite pues, automatizar procesos. Es decir, si por ejemplo se realiza esta distribución de medicamentos, entonces se hace este pago. Eso se puede automatizar y también se pueden crear activos digitales, ¿no? Pues se puede crear el activo digital que sea un token que represente un certificado de vacunación de una vacuna, pero un certificado de vacunación a secas o otro tipo de activos digitales, ¿no? Certificaciones, documentos nacionales de identidad, tarjetas sanitarias, todo este tipo de cosas. A partir de 2013-2015 empieza a haber un interés en casos de uso que ya no son criptomonedas, sino en todo tipo de sectores. Empiezan a hacer redes blockchain que ya son privadas o permisionadas, ya no son estas redes totalmente públicas y abiertas.
Empiezan también los bancos centrales en la parte más de divisas a lanzar sus diferentes Central Bank Digital Currencies, que seguro que han escuchado al respecto. Empiezan a nacer redes ya más bien regionales, con un enfoque más de entidades de gobierno y entidades privadas por detrás, lo que se llaman las redes permisionadas públicas, como Alastria, LACCHAIN, que es la que yo lidero técnicamente para América Latina y el Caribe, y Libra. También nacen redes, por ejemplo, en Argentina, como la red Blockchain Federal Argentina, que era una red también básicamente público permisionada, y se empieza a formar el ecosistema. Aparece Libra y se empieza a construir lo que se llama el Internet del Valor, que es utilizar blockchain como una capa encima de Internet que permite hacer la transferencia de activos digitales de manera confiable. Bien, a ver. Bien. Cuando hablamos de blockchain y queremos llegar a aplicaciones, por ejemplo, en el sector de salud, es muy importante introducir un concepto que es el de la identidad digital. Es decir, si nosotros vamos a hacer cosas en el mundo digital y a registrar información en un registro digital y a utilizar criptografía, no podemos hacer todo eso sin un marco de identidad y de identificación adecuado. Bueno, pues la identidad, cuando la traemos a blockchain, se convierte en identidad digital autosoberana. Es decir, todos los estándares internacionales que están surgiendo, que están trabajando en Europa, que están trabajando en países pues, como en la propia Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, para un proyecto apoyado por el BID, estándares de identidad sobre blockchain son estándares de lo que se llama identidad digital autosoberana. Nosotros acabamos de publicar un libro que ha sido revisado oficialmente por expertos de BNDES, INADBA, la Unión Europea, ISO, ITU, y lo han calificado como libro más completo hasta la fecha en la materia. Pues este libro presenta cómo el concepto de identidad digital autosoberana y el concepto de billeteras digitales va a permitir hacer toda una revolución en la identificación electrónica de individuos y del ofrecimiento de servicios digitales o electrónicos a individuos en todo el mundo, ¿no? Entonces, para introducir un poco este concepto, les muestro este gráfico que hemos generado para el libro, que básicamente presenta lo siguiente. En todo esquema un poco electrónico podemos dividir el conjunto de entidades o las diferentes entidades en tres. Siempre hay, por ejemplo, cuando se emite pues imaginemos que emitimos una receta médica o que emitimos un diagnóstico por una visita o emitimos un certificado de discapacidad o un diploma universitario o un DNI electrónico o un DNI digital, lo que sea. Entonces siempre hay un emisor, hay un sujeto y luego hay una entidad a la que el sujeto le presenta esa información para acceder a un servicio. Por ejemplo, emite una receta para un fármaco, me la emite mi hospital o mi doctor y yo la presento en una farmacia para recibir el fármaco, ¿no? Siempre se produce esta interacción. Bueno, pues normalmente esta interacción ocurre de forma que el que va a ofrecer, digamos, el emisor al usuario le envía esa información pues a través de un documento normalmente físico. Y ese documento físico se presenta luego a la instancia verificadora o proveedora de servicios que tiene que confiar en que no haya sido falsificado, que muchas veces contacta al emisor para comprobar la veracidad de esa información y que tiene que generalmente verificar la identidad del usuario en persona, ¿no? Todo eso se da. Cuando nosotros pensamos en hacer este tipo de soluciones digitales, que ahora vamos a ver un poco las aplicaciones, ¿no? Si nosotros no introducimos un registro común de información, no es posible que las diferentes entidades electrónicamente puedan confiar unas en la información de otras. Entonces, blockchain, cuando hablamos de interacción electrónica, sirve como un registro de confianza en el que se guardan las pruebas criptográficas de la información electrónica. De manera que el emisor, cuando emite los documentos al sujeto, que ahora el sujeto pasa a manejar con una billetera móvil, con una aplicación móvil, ese mismo emisor registra pruebas criptográficas de la información en la blockchain. Y cuando el sujeto le presenta la información a terceros, esos terceros van directamente contra la blockchain y verifican las pruebas criptográficas de esa información, que es ese diagnóstico médico, esa receta, ese historial de vacunas, etc. Básicamente los expertos están considerando que de aquí a 5 o 10 años va a haber una gran adopción ya a nivel mundial de las billeteras digitales para manejar todo tipo de información digital. Es decir, que vamos a usar un aplicativo móvil para manejar nuestros pasaportes digitales, nuestros títulos, digamos, nuestros diplomas académicos, tanto de secundaria como universitarios, digitales, para manejar títulos de propiedad digitales, para manejar incluso divisas digitales. Es decir, que todo lo manejaremos
desde una billetera digital con confianza, con buena experiencia de usuario y con, sobre todo, mucha usabilidad. Y que habrá toda una cantidad de casos de uso alrededor de todo esto, con muchos de ellos aplicables a salud, ¿no? Entonces, con respecto al potencial en salud, tener este tipo de infraestructuras a nivel nacional que tengan una red de blockchain confiable y que los diferentes sistemas sepan cómo emitir información cuyas pruebas criptográficas va a la blockchain y verificar información cuyas pruebas criptográficas están en la blockchain, tienen un gran número de ventajas. Por ejemplo, desde el punto de vista del paciente, podríamos, digamos, tenemos la situación en Argentina y en muchos otros países de que cuando vamos al hospital A y nos emiten información o nos dan un diagnóstico y luego vamos al hospital B, el hospital B no puede acceder al diagnóstico que emitió un hospital que nos atendió previamente. Entonces, si nosotros pudiésemos tener todos estos diagnósticos e información en nuestro aplicativo móvil y presentárselo a los hospitales y a los centros de salud a los que vamos, no dependeríamos de acuerdos o interoperabilidad entre los registros de las entidades médicas a las que acudimos para asegurarnos de que tienen nuestra historia clínica. Nosotros seríamos dueños principalmente de nuestra historia clínica, además de luego el Ministerio de Salud que tendría su copia, ¿no? Pero nosotros podríamos tener una copia directa y no dependeríamos de la interoperabilidad entre de los centros médicos. Podríamos recibir y manejar cada diagnóstico, cada resultado de pruebas, cada cita, cada certificación de vacunación o cada receta en nuestra billetera móvil. Podríamos tener una mayor visibilidad del precio de los medicamentos, teniendo estos un identificador y un baremo de precios registrados en la blockchain, de manera que no se pudiese adulterar. Podríamos contar al mismo tiempo y desde el primer día con un historial clínico, recetas médicas digitales y una tarjeta sanitaria digital. Podríamos acceder a servicios electrónicos del Ministerio de Salud con una identificación electrónica desde nuestra billetera, combinada con los servicios electrónicos de identificación actuales. Podríamos tener mucha más transparencia y confianza en sistemas de citas. Podríamos tener justificantes médicos electrónicos para ausencias laborales. Desde los centros médicos se podría atender a pacientes con todas las garantías de conocer su historial clínico sin necesidad de poder estar interconectado con otros centros médicos, porque nos lo presentarían directamente los pacientes. Podríamos desarrollar interoperabilidad con soluciones regionales e internacionales para reconocer esta información electrónica contra blockchain. Podríamos desarrollar líneas de servicios electrónicos con identificación confiable de las billeteras y todo esto requeriría una inversión mínima en infraestructura. Con respecto al potencial para las farmacias, pues se podrían recibir recetas en formato digital, dificultar la alteración de precios por parte de aquellas que no lo hagan correctamente, tener mayor trazabilidad en la compra de fármacos, etc. Y para el Ministerio de Salud, pues habría un gran potencial para habilitar uno de los sistemas más avanzados y seguros a nivel mundial en estos temas. Sería posible poner en uso una tecnología que será la base de sistemas electrónicos en la próxima década, realizar una reforma viable con poco costo de infraestructura, reducir altamente riesgos de seguridad en administración de datos médicos, contar con conformidad explícita del paciente que la puede dar desde su billetera para compartir datos, más visibilidad, más oportunidad para hacer llegar información al paciente y pues incluso emisión de cosas como certificados de discapacidad. Todo esto tiene que estar sujeto a una buena revisión de la infraestructura que tiene cada uno de los países en los que este tipo de soluciones se quieran implementar, pero la tecnología tiene este potencial y los diferentes ministerios de salud del mundo posiblemente puedan ir moviéndose a este tipo de soluciones en los próximos años, ¿no? Ahora, muy rápidamente, para poder introducir también el tema de Quantum en los últimos 5 minutitos, a la hora de utilizar blockchain hay que hablar de qué blockchain se utiliza, ¿no? Porque como saben hay miles de redes blockchain. Entonces, rápidamente les quiero introducir la pincelada de que desde el Banco Interamericano de Desarrollo se lidera esta iniciativa que se llama LACchain, que es una alianza global que ofrece una infraestructura para América Latina y el Caribe gratuita de blockchain, que ya tiene el interés de más de 500 entidades, hay 32 entidades desplegando nodos, 15 proyectos y 19 países en los que se está trabajando, incluyendo Argentina. Estos son los aliados y estas son las entidades que están ya desplegadas en la red. Pues tenemos 5 aduanas de la región, tenemos el Citibank, tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, tenemos la Cámara de Comercio de Lima y muchos otros. Esta arquitectura, esta infraestructura ha sido reconocida por las Naciones Unidas como una de las 14 arquitecturas de referencia blockchain a nivel mundial. Yo mismo lo presenté hace un poco más de un año allí. Y si tienen más información sobre este programa pueden consultar los diferentes enlaces. Sé que voy un poco rápido, pero bueno, luego con la grabación y con los enlaces espero que se pueda complementar. Porque me gustaría hablar un poquito también sobre tecnologías cuánticas, que si a lo mejor no tienen una aplicación tan inmediata en medicina, sí que es interesante que las podamos ver, ¿no? ¿Qué son las tecnologías cuánticas? Bueno, pues las tecnologías cuánticas son aquellas tecnologías
que utilizan y aprovechan propiedades de la naturaleza subatómica. Es decir, hay fenómenos subatómicos o microscópicos, como por ejemplo el hecho de que una partícula o un electrón pueda estar en varias posiciones al mismo tiempo, o el hecho de que dos partículas que están muy separadas en el espacio, cuando interactuamos con una, la otra se modifica instantáneamente, que se llama entrelazamiento cuántico. Pues estos fenómenos del mundo microscópico, que se describen con la teoría que se llama la mecánica cuántica y por eso se llaman fenómenos cuánticos, cuando los utilizamos para construir tecnología, entonces esas tecnologías se llaman las tecnologías cuánticas. ¿Cuáles son, por tanto, las tecnologías cuánticas? Bueno, pues hay tecnologías cuánticas que llevamos usando desde los años 50. Por ejemplo, el láser o las imágenes por resonancia magnética son tecnologías que ya se usan desde 1950, porque tienen en su base estos fenómenos microscópicos descritos por la mecánica cuántica. Pero hay toda una serie de tecnologías cuánticas emergentes, que es lo que está causando pues, todo ese boom y ese interés, que son la computación cuántica, la simulación cuántica, la información cuántica, que es básicamente criptografía, los sensores cuánticos, la metrología cuántica, la óptica cuántica o los relojes atómicos. Normalmente la gente cuando habla de tecnologías cuánticas se queda solo en la computación cuántica, pero es importante saber que hay al menos esta serie de 7 tecnologías cuánticas. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen en medicina, biología y genética? Bueno, pues muchísimas. Desde la rama de la óptica cuántica, por ejemplo, conocida particularmente, una de ellas como la óptica cuántica de plasmones, permite realizar estudios y mediciones muy precisos de la dinámica de células vivas. Es decir, que básicamente nuestro cuerpo está siempre emitiendo y recibiendo radiación. La óptica cuántica nos da técnicas mucho más precisas para poder detectar qué tipo de radiación se emite y se recibe por nuestro cuerpo. Entonces, eso, que se comenta también en el punto 2, nos permite hacer un mapeo mucho más detallado de nuestro cuerpo sin necesidad de realizar invasiones en él. Es decir, sin necesidad a lo mejor de hacer una cirugía, una espectroscopía o un análisis dañino para nuestro cuerpo, podemos identificar en tiempos muy prematuros si una persona puede tener un tumor por muy pequeño que sea. Esto ya se está haciendo. También, como digo en el punto 3, el Instituto Nacional Japonés está utilizando estas técnicas para detectar tumores en menos de media hora. Luego, entidades como por ejemplo Accenture o OneQubit y Biogen están desarrollando diferentes soluciones para acelerar aplicaciones de comparación molecular. Esto permite pues, que se puedan desarrollar todo tipo de soluciones de medicamentos, de tratamientos para problemas complejos, ¿no? También, desde el punto de vista de la computación y simulación cuántica, hay un potencial enorme en la fabricación de medicamentos, porque hoy en día necesitamos procesos de 10, 15, 20 años, 25 años para fabricar un medicamento, o bueno, ahora en el caso del COVID, pues la vacuna está la gente haciendo pues malabarismos y se están realmente saltando fases para el testeo de las vacunas, porque eso requiere hoy en día probar los medicamentos en humanos para ver cómo reaccionan. Imagínense que en una computadora pudiésemos tener un organismo humano simulado dentro de la computadora y que pudiésemos tener un producto químico, un medicamento simulado dentro de la computadora, y que pudiésemos simular a 1 año, a 2 años, a 10 años cómo ese medicamento actúa sobre ese organismo humano. Con las computadoras actuales eso no es posible, porque no tienen suficiente capacidad, ni la van a tener nunca por su diseño. En cambio, con computadoras cuánticas, que son muchísimo más eficientes en algunos procesos porque computan con, digamos, su memoria es una superposición de estados. Entonces, básicamente, con la misma capacidad computacional que un computador clásico, tenemos exponencialmente más posibilidades. Entonces, podemos ambicionar o tener la ambición de llegar a simular incluso medicamentos en computadoras cuánticas y no tener que simularlos incluso en humanos. Y luego, en temas de protección, pues toda la criptografía que va a venir postcuántica nos va a permitir también tener más seguridad en todos los datos, ¿no? En el manejo de datos digitales, que es un gran problema porque cada día los datos de salud, cada año los datos de salud son los más sujetos a hackeos en el mundo. Y con esto cierro diciendo que el año pasado publicamos también un libro en el impacto, contando qué son las tecnologías cuánticas y contando su impacto para el desarrollo. El libro pues, fue el segundo más descargado del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene más de 40.000 descargas. Les animamos también a poder consultarlo de manera gratuita y hacer cualquier pregunta que tengan. Y con esto, pues de nuevo, darles las gracias por el tiempo, poder abrirlo a preguntas y
y animarles a que cualquier cosa pues me contacten en redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter, y me puedan, nada, cualquier duda, idea, me la pueden hacer llegar para poder apoyar. Muchas gracias. Marcos, espectacular la charla, la verdad que extremadamente innovadora para muchos de nosotros. Así que, y felicitaciones por los libros. Acabo de activar los 2 links que presentaste para la descarga, así que ahora tenés 40.001, seguramente. 40.002, y seguramente van a subir con todos los oyentes que estamos acá en línea escuchándote. Primero, bueno, muy interesante. Antes de ir a leer las preguntas, quería hacer un comentario que es, la verdad, que revelador para mí, porque no sabía que estábamos usando tecnologías cuánticas ahora. Lo veía no lo veía tan cerca desde la definición cuántica que acabas de dar, que me parece muy abarcativa y amplia. Y cómo hiciste ese puente entre los resonadores y el blockchain, ¿no? Uniste 2 puntas que a veces están tan lejos, porque sobre todo cuando mezclamos finanzas con salud, se generan como anticuerpos, ¿no? Como se despolariza la membrana no sé, y se traba todo ahí. Así que lo acabas de mostrar muy bien y contar, y la verdad que perfecto el relato. Ale, ¿vos tenés alguna duda mientras yo me pongo a leer, o algún comentario mientras yo me pongo a leer los foros? Espera, mejor si abro el micrófono, ¿no es cierto? Sí. Me escuchan mejor con el micrófono abierto. En las tecnologías cuánticas que mencionaste, algunas me cuesta ver si estamos hablando de una cosa que es puramente cuántica o una cosa preexistente a la cual se le aplica computación cuántica, como si computación cuántica no está como en otro nivel, pero por ahí no es una duda demasiado profunda, pero por lo menos le doy tiempo a Fede de buscar otras preguntas. Sí, Esa es una pregunta muy buena. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también, Fede, por el feedback. En principio, así es de hecho como hay que entender la tecnología cuántica, como una tecnología que no es que vayamos a tener unas máquinas que son puramente cuánticas, sino que va a haber una combinación de hardware clásico con hardware cuántico, de software clásico con software cuántico, y eso es lo que va a permitir crecer. Es decir, muchas veces ponemos el ejemplo de que al final, el día de mañana vamos a tener computadores que sean capaces idealmente de simular medicamentos. Pero eso no quiere decir que tengamos que usar esa misma computación cuántica para hacer sumas o utilizar un documento de Word o de Excel. Es decir, los computadores, por ejemplo, que tenemos hoy en día sirven perfectamente para trabajar las cosas que trabajamos hoy en día o para hacer esta videollamada. Pues lo que tendremos probablemente son computadores que tengan un procesador cuántico y un procesador clásico, y en función de la tarea que estemos desarrollando utilizaremos una parte o utilizaremos la otra. Al final, la tecnología cuántica viene para combinarse con la tecnología que ya tenemos y mejorarla, ¿no? Yo voy a aprovechar que te tengo aquí y voy a hacer una pregunta que es yo tengo una propensión a tener resistencia a la firma digital porque la veo vieja, obsoleta, y como médico la veo trabada. ¿Qué ventajas les ves al blockchain, a los bloques, sobre la firma digital, y cómo te imaginas la implementación en la prescripción electrónica? Que creo que es uno de los temas de este congreso. Por lo menos en Argentina, en Latinoamérica, que te cuento un poco, estamos tratando de poner en marcha finalmente la prescripción electrónica. Bueno, realmente, los conceptos de firma electrónica y firma digital son fundamentales para la tecnología blockchain, porque al final la tecnología blockchain va de, tenemos un registro descentralizado de información, y en esa información, en ese registro se registran pruebas criptográficas. ¿Qué es una prueba criptográfica? Pues es, por ejemplo, yo tengo una prescripción médica o un certificado de vacunación o una receta, y lo que hago es, genero como una prueba criptográfica de eso, que es como un hash, registro eso en la red de blockchain. Eso tiene que llevar la firma digital del emisor, que tiene que ser pues un médico, tiene que llevar el timestamp de la emisión, la fecha de expiración, información a lo mejor sobre su contexto de uso, el estado de revocación, etc. Entonces, lo que yo creo es que la tecnología blockchain, y sobre todo esta tecnología de billeteras digitales, este concepto del aplicativo móvil, nos va a permitir afrontar el tema de la firma electrónica de otra forma, de una forma muy amigable desde el punto de la experiencia de usuario. Porque el tema de tener un certificado hoy en día
en una computadora que sea lo único que nos permita a lo mejor firmar digitalmente o firmar electrónicamente, no es cómodo y no es cómodo para nadie. En cambio, si nosotros tuviésemos un aplicativo móvil donde tuviésemos una serie de llaves privadas que están vinculadas con certificados autorizados, ¿no?, que pudiésemos usar para este tipo de interacciones, y cuando tú, por ejemplo, como médico que me comentabas, tú venga un paciente a tu hospital y todo lo que tengas que hacer es, digamos, generar una información o aceptar en tu móvil algo de un código QR o aceptarlo en tu computadora, pero que eso digamos, con tus llaves privadas directamente le pueda permitir tener una información confiable y que luego él pueda, ese paciente o esa paciente pueda hacer presentaciones a un tercero que también firma con sus propias llaves, pero sin darse cuenta casi de que hay todo este marco de firma digital. Eso creo que le da un paso más allá a todo esto y permite que verdaderamente tengamos un ofrecimiento y una confianza electrónica en los servicios que va a ser como la nueva generación, ¿no? O sea que, para a ver si lo puedo poner en palabras, me evitarías clics, que básicamente es lo que uno trata de buscar en una aplicación que tenga menos resistencia al uso, ¿no? Claro, al 100%, clics y entendimiento. Es decir, hoy en día, por ejemplo, y todavía en tu caso, si trabajas en un centro médico, puedes tener en tu computadora esos certificados para firmar digitalmente. Pero el paciente, cuando tú le emites electrónicamente una información al paciente, que él tenga que presentar también, por ejemplo, electrónicamente o incluso digitalmente, el paciente no va a tener un certificado en ningún lugar que le permita firmar electrónicamente. Y si lo tuviese, tampoco sabría dónde guardarlo hoy en día. ¿Por qué que lo guarda? En una carpeta en su móvil, en su correo electrónico, en su computadora. Si nosotros desarrollamos esa tecnología de billeteras digitales, que en nuestro caso en LACCHAIN ya se está testeando y estamos haciendo, por ejemplo, proyectos digamos, de identidad digital en Buenos Aires o de diplomas universitarios en el Caribe, con esta tecnología de billeteras digitales podemos permitir que se maneje todo este esquema de firma digital, de información verificada, etcétera, etcétera, con una experiencia de usuario muy, muy alta. Marcos, aprovecho y te hago, te hice esta pregunta para enganchar con una pregunta de un participante, de Fernando, que nos pregunta si conoces qué experiencias se están haciendo en Argentina, si, como desde el BID, vos estás al tanto cuáles son las experiencias de Argentina en salud. Usando blockchain, por supuesto, ¿no? Sí, usando blockchain, yo no conozco ninguna experiencia. No quiere decir que no las haya, pero yo no he conocido de primera mano alguna experiencia. Yo no conozco ningún caso. De hecho, nosotros estamos actualmente ahora en conversaciones con diferentes entidades de gobierno a través del Departamento de Salud del BID, que, bueno, como digo, hoy no estoy tanto en representación del BID, eso nos tendría que contar más bien el Departamento de Salud, pero que yo tenga conocimiento, digamos, desde el lado de blockchain, de cosas que ya se hayan hecho y que podamos poner como ejemplo. No. O alguna startup. Yo sí he tenido contacto con algunas startups que están tratando de incursionar, pero bueno, esta iniciativa creo que el BID, con una entidad como el BID, está apoyando al ecosistema de salud. Está bueno porque quizás ayuda a bajar barreras de adquisición, ¿no? Sí, y sobre todo porque en este tipo de casos yo, cuando se habla de blockchain, siempre abogo mucho por el agnosticismo. Es decir, os vais a encontrar, si trabajáis con blockchain, que va a llegar el típico IBM, el típico Accenture, y te va a decir, no, yo te monto una red privada, nosotros te la manejamos, nosotros te la administramos, y al final que no hay ningún problema con ellos, pero que ellos, esa es la tecnología que ofrecen y te van a dar una red que, digamos, es un registro en principio descentralizado, abierto y confiable de información, pero que va a estar administrado por una entidad privada. Entonces, te ofrecen esto como un servicio y te metes ahí y luego pues te das cuenta de que no estás tanto en control de esa información o que no es tan descentralizado como pensabas. Yo creo que un rol que se está haciendo bien desde el blockchain como programa del BID es el de agnósticamente ofrecer una infraestructura abierta para todo el mundo en América Latina y el Caribe, sobre la que el propio IBM o Accenture pueden desarrollar sus propias soluciones y que permita que aquellas entidades que no se quieren casar con un único vendor puedan tener igualmente acceso a la tecnología y puedan entender sus beneficios sin estar condicionados a una solución en particular o específica. Perfecto. Perdón, ¿no? Una pregunta. Hoy por hoy, con la ley actual, para información, para datos sensibles, vos tenés que tener resguardados información en servidores en territorio nacional argentino. Con la blockchain, ahí tenés un inconveniente de base. Más allá de firma electrónica y demás, ya te encontrás además con ese otro inconveniente. Realmente ahí, si no te cambia la legislación, o digamos, jugás a esa flexibilización o, bueno, a ver cómo funciona. Es un inconveniente. No sé cómo lo manejan eso, lo tienen analizado.
Sí, eso es un gran punto. Mira, la respuesta, te voy a dar una respuesta y un ejemplo. La respuesta es que en blockchain no se guarda información personal nunca, ni información sensible ni información privada. Y esto es algo que tiene que ponerse como disclaimer desde el principio. Es decir, blockchain es un registro público e inmutable de información. Guardar información médica, personal, privada de los pacientes es algo que violaría cualquier tipo de regulación y que no se debe hacer bajo ningún concepto. Blockchain es un registro para guardar no la información, sino las pruebas criptográficas de esa información. La información debe estar en bases de datos de los ministerios, de los hospitales y en las billeteras móviles de los usuarios. Ahora, un segundo punto que te quiero comentar aquí es, yo llevo 2 años trabajando con las aduanas de México, Perú, Costa Rica, Chile y Colombia en un proyecto para intercambiar información sensible entre aduanas. Y México tiene ese mismo requisito, que es que la información de gobierno y la información de las aduanas, de la aduana de México, no puede estar en ninguna base de datos que esté fuera de las fronteras. Incluso cuando utilizan servicios de nube, esos servicios de nube tienen que garantizar que los servidores físicos en los que está esa data están dentro de las fronteras. Entonces, cuando les planteamos esta solución, la primera resistencia fue esa. ¿Cómo voy a compartir yo esto en un registro descentralizado donde cada aduana va a tener su copia local en su propio país? Y lo que les dijimos es que no, ustedes no van a estar compartiendo en ningún momento la data a través de ese registro, solo las pruebas criptográficas de esa data. En ese sentido, estas entidades, por ejemplo, las aduanas en este caso, esa data que intercambiaban, la intercambiaban vía email a través de una hoja de Excel. Entonces, las entidades ya intercambian data hoy en día, tanto en Argentina como en México como en otros países, intercambian data y la sacan fuera de sus fronteras cuando tienen acuerdo con otras entidades. Entonces, esas entidades con las que tengan acuerdos serán entidades con las que les comparten la data y lo podrán seguir haciendo como lo hacen hoy o en canales privados dentro de la red de blockchain que estén solo autorizados para estas entidades con las que tienen acuerdos. Y luego las pruebas criptográficas de la data es lo que se guarda en el registro público de información. Entonces la respuesta es, si se hacen las cosas bien y no se guarda la información sensible ni privada en los registros públicos, no es necesario cambiar esa regulación en particular para utilizar blockchain con todas las garantías. Excelente. Marcos, nuevamente muchas gracias. La verdad que esta última pregunta de Fernando, gracias porque también quería apuntar ahí. Blockchain no entendemos que no es un almacén compartido, sino que es un puntero, almacena punteros con hashes, con hashes, con claves criptográficas, no con la información. No compartimos la información, sino compartimos el compromiso de que esa información no fue alterada. En mis palabras de médico, Marcos, perdóname. Muy precisas, no voy a hacer ningún matiz. Básicamente es eso. La información tiene que ir off-chain y las pruebas criptográficas son las que se guardan on-chain. No hay más. Bueno, Marcos, acá te agradecemos, Fernando, y todas las participantes, te agradecemos mucho. Luego distribuiremos esta charla, quedará grabada, como has dicho, y cualquier cosa seguramente recibirás invitaciones por LinkedIn o por correo, como fuese. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. No, muchísimas gracias a ustedes. El placer es mío, de verdad, todo un honor presentar aquí. Y lo que digo, cualquier cosa, estaré encantado de charlar con aquel que tenga interés. Un abrazo muy fuerte y éxito con el resto del evento. Muchísimas gracias, Marcos. Chao, hasta luego.